Muy bien, vamos a nuestra temática del día de hoy, porque cuando hablamos de grasas, a veces la gente se asusta. ¿Por qué razón? Exactamente, como que las demonizan, porque las grasas en el fondo es como que las asocian con el aumento de peso. ¿Por qué? Porque son calóricas, tienen mucha densidad calórica y en exceso claramente nos podemos ir hacia el otro lado y aumentar, ¿no es cierto?, las grasas. Y de peso también, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, hay que saber que las grasas cumplen muchísimas funciones en el organismo, como la función cerebral. O sea, sin grasa, nosotros no podríamos estar con ¿no es cierto?, enviando el mensaje a través de la sinapsis, ¿no es cierto?, de neurona a neurona, la información, codificando, ¿no es cierto?, la información y pudiendo tener claridad mental, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante a nivel cerebral las grasas. ¿Y cuántos tipos de grasa existen, Romy? Bueno, están las grasas saturadas. Esas son malas. En exceso, pero ahí voy a especificar que en el fondo las grasas saturadas hoy en día como que las demonizamos demasiado, pero sin esas grasas no se podría, por ejemplo, generar las hormonas sexuales y el cortisol. Por ejemplo, el estrógeno, la testosterona, vienen, ¿no es cierto?, de la producción de las grasas. Entonces es importante, son necesarias para la formación de hormonas sexuales y también, por ejemplo, para la formación del cortisol, ya que un nivel adecuado de cortisol también va a hacer que nosotros bajemos el estrés. Ya, ¿está la grasa saturada entonces? Exacto. También hoy en día esas grasas saturadas pueden ser mucho más limpias si es que las obtenemos de animales grass-fed, o sea, ¿qué significa? De libre pastoreo. Una vaquita que se alimenta de pasto, que no tiene agroquímicos, que no tiene, ¿no es cierto?, su alimentación ni químicos ni hormonas, ni la vaquita tiene antibióticos, va a ser mucho más sana esa grasa. Ya, ¿cuáles son las monoinsaturadas? De hecho, las monoinsaturadas estamos viendo las grasas para que vayamos revisando también la gráfica y tú nos puedes explicar cada una de ellas. Sí, están las grasas monoinsaturadas, ya están las poliinsaturadas y están las grasas saturadas y trans. Las trans son las más malas. Ya, esas son las que no debería consumir el ser humano y que en el fondo son grasas producidas por la industria, que se alteran, ¿no es cierto?, estos enlaces como naturales, los pasan a ser como más costo-beneficio para la industria. Entonces, ¿y dónde está presente? En el fondo, en todos los alimentos procesados. Alimentos ultraprocesados, procesados, por ejemplo, las papas fritas, ¿no es cierto?, de bolsa. Todo esto de snack poco saludable y que en el fondo van a finalmente tapar las arterias, ya generar, ¿no es cierto?, ateroma, y eso puede generar también después alza, ¿no es cierto?, de presión, que este coágulo también pueda pasar al cerebro, generar un accidente cerebrovascular, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el exceso de grasa, pero también consumirla a diario, pero no todas en el mismo momento o el mismo día. Hay que saber distribuirlas durante la semana y también la cantidad. Por eso tiene que ser una dieta equilibrada. Acércate nomás, Romy, para que hablemos de las grasas saludables. Sí. Al final vamos a ir con esa gráfica para que hagamos una especie de resumen de los distintos tipos y en qué alimentos están presentes. ¿Te parece? Sí, perfecto. Ya. ¿Qué nos trajiste acá? Mira, acá les tengo palta. La palta es una grasa monoinsaturada que también va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. Ya, uno podría pensar que las grasas aumentan el riesgo, pero las grasas saludables no. ¿En qué cantidad la palta? La palta va a depender, ¿no es cierto?, de el peso de la persona, de la altura, ¿no es cierto? ¿Porque es calórica? Es calórica, claro. Media, por ejemplo, media palta. Acá traje una. Esta sería como la opción ideal para un adulto con 70 kilos. ¿Ya? Que uno dice, ya, ¿cuánto comes en el fondo? ¿Cuánta palta comes? Yo le pregunto a mis pacientes en la consulta y me dicen, media palta, ya, pero grande, mediana, pequeña. Claro, me dicen, no, la Hass. Ya, la Hass en el fondo son como las cuatro, cuatro paltitas, ¿sí? Claro. Como pero una palta de esta está bien. Una palta de esa estaría súper bien en el caso si la persona, por ejemplo, no tuviera sobrepeso o obesidad. Ya. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto también va a ayudar a saciarnos. ¿Por qué? Porque es alta en fibra.
La palta entrega mucha fibra y eso también va a ayudar a saciarnos y que no tengamos tanta hambre. Entonces, también las grasas ayudan a mejorar, ¿no es cierto?, la absorción de vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, ¿ya? ADEC. Acuérdense de esas siglas. Por ejemplo, en el desayuno comúnmente uno come palta específicamente. Hagamos el ejemplo de una rodaja de, por ejemplo, de pancito con un huevo. ¿Se puede mezclar con la proteína? Porque yo he visto mucho eso. De hecho, yo lo hago a veces palta con un huevo y una rodaja de pan. Mira, de que se puede, se puede. Es exquisito. Ya, de hecho, es como de las mis mejores proteínas mezclas con grasa. Pero, por ejemplo, eso me lo regalo el fin de semana. O el sábado, el domingo, me hago un huevo pochado con paltita, excelente. Pero ¿qué pasa? Que el huevo también tiene yema. Entonces la yema tiene 5 gramos de grasa. Súmale que media palta o una chiquitita tendría 15 gramos de grasa. Y si el requerimiento de un adulto promedio son entre 40 a 45 gramos de grasa, y pensar también, saber que las carnes tienen grasa intrínseca, los cereales como el arroz, que uno pensaría que es solamente carbohidratos, también tienen grasita, también nos aportan. Entonces, si sumamos el requerimiento diario, nos pasamos sí o sí. Aunque tenga, porque aunque sea una de masa madre, por ejemplo, una rodaja de pan de masa madre. Sí, aunque sea de masa madre, aunque sea sin gluten, integral, y uno siempre trata de... Oye, pero yo creo que has dado en el meollo del asunto, porque uno asocia con el desconocimiento un alimento saludable como la palta, con otro saludable como el huevo, y piensa que la está haciendo de oro, pero está cometiendo quizás un error en la cantidad de grasa y en otros alimentos a lo mejor de otro tipo de efectos que nos pudiese generar en el organismo. Exacto, pero también pensar que, por ejemplo, esta pasta de almendra pura, ¿ya? O también tengo esta de crunchy de maní, o esta de castaña de cajú, de pistacho, son frutos secos finalmente en formato pasta, que tienen tanto grasa como proteína, entonces también nos van a ayudar a saciarnos. ¿Ya? Entonces, si adecuamos bien las proteínas al día, los gramos de carbohidratos y los gramos de lípidos, de grasa saludable, no tendríamos por qué tener un aumento de peso. O sea, podríamos mezclar esto mitad y mitad, ¿o no? Por ejemplo, sí, no, de hecho, yo me adecuo a mis pacientes. Si mis pacientes son más buenos para comer, por ejemplo, palta, huevo, aceituna, yo voy a, en el fondo, adecuar ese requerimiento con un porcentaje un poquito más alto para que no estén tan limitados con las grasas, pero les voy a disminuir un poquito el carbohidrato, ¿ya? En el fondo, sí o sí tienen que aprender cómo a equilibrar los macronutrientes, porque esto es un macronutriente en el fondo. Las grasas saludables es parte de los 3 macronutrientes más importantes, que son, ¿no es cierto?, las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Ya, pero volvamos, por ejemplo, al desayuno, que decía Pame, pan con palta. ¿Ya? Sí. De masa madre. Una rodaja de masa ojalá. ¿Cuál sería el ideal ahí? Por ejemplo, ¿De pan? ¿No de pan? ¿Del carbohidrato? Todo depende. O sea, yo, por ejemplo, me sirvo una unidad de pan molde sin gluten, ya, y un pan negro, así, mucha fibra, que genera mucha saciedad y es más pesado que un pan en molde comprado nosotros en el supermercado blanco procesado, o incluso integral, pesa mucho menos. Entonces, claramente uno con 2 queda recién saciado, pero con uno de buena calidad pesa tanto que es mucha fibra, mucho fruto, mucha semilla, y también carbohidrato de buena calidad. Entonces, buenísimo. Eso también genera mucha saciedad. Buen dato. Ya, si comemos eso al desayuno, ¿en qué momento aparecen estas pastas que nos mostraste? Es que, por ejemplo, el día lunes podemos comer palta, ya una rebanada de pan, ya con palta y jamón de pavo, por ejemplo. Ya. ¿Pechuga cocida? Pechuga mucho mejor, más sano todavía, porque tiene menos nitrito, menos glutamato monosódico, menos nitratos, que eso también son en el fondo conservantes, que en el fondo son químicos que también generan inflamación. Ya, pero cocido, porque está el acaramelado y ojalá siempre pechuga cocida. No, el ahumado descartado. No, descartado, sí. Ahumado descartado, el acaramelado tiene azúcar, entonces no nos mintamos. Exacto, ya. Sí, el acaramelado tiene azúcar. Sí, por eso. Sí. Entonces, otro día, por ejemplo, podemos consumir leche de almendra o leche de coco,
y ahí, por ejemplo, podemos agregar semillas o estas pastas también. Disculpa, ¿estas semillas que nos trajiste acá? Chía y linaza y sésamo. Sésamo. Rico en calcio, y también estas son ácidos grasos, monoinsaturado y también poliinsaturado. Ya, la mezcla. Es bueno activarlas, sí. Activarlas. Siempre las semillas, activarlas para que, ¿no es cierto?, suelten esa fibra soluble y también nos nutran, porque al ser soluble es que se absorbe. Actívate. ¿Cómo se hace? Puede ser también con esta leche. ¿Ya? O en agua. ¿Ya? Una horita antes o dejarla la noche anterior. ¿Yo qué hago? Dejo una cucharada antes y eso me alcanza como 2 o 3 días. Porque yo ocupo una cucharadita. Ah, igual es como con es como que crece. Pero ¿una cucharadita o una cuchara? No, yo dejo activado una cucharada y de esa cucharada me salen 3 cucharaditas. Ah, perfecto. ¿Y esa es la cantidad recomendada? Lo que pasa es que a mí igual me gusta hacer mezclas. O sea, por ejemplo, no me gusta solo chía. Me gusta chía, linaza, sésamo o semillas, por ejemplo, de calabaza, que son las de zapallo o las de maravilla. Ya, pero entonces, en total, ¿cuántas cucharadas podría ser? O sea, perfectamente. Si es un vaso de leche. Una cucharada grande. Una cucharada grande, ¿por qué? Porque a esto también se supone que tenemos que agregarle carbohidrato, o quinoa pop, o amaranto pop, o avena, ¿no es cierto? Como para que sea balanceado. Y por ejemplo, acá si es una leche de almendra no hay proteína. Por lo tanto, ¿cómo yo lo podría mejorar? Hoy en día existen claras de huevo deshidratadas. Entonces yo la agrego acá, la hago un batido, le pongo, ¿no es cierto?, avena y le pongo una cucharadita de chía o alguna pasta, ¿no es cierto?, de pistacho, voy variando. Entonces, no todos los días como lo mismo. Claro. Entonces, voy agregando distintos nutrientes a mis células y me voy obteniendo distintos tipos de energía, y eso hace que tengamos distintas vitaminas, distintos minerales. Entonces, no es monótono y es entretenido comer saludable. Está bien, por ejemplo, yo a veces lo que hago en la mañana es avena, o sea, la activo en la noche. Súper. Porque me gusta la sensación con la avena, y la leche de almendra, fruto rojo, y eso, ¿está bien? No, maravilloso, porque ahí tienes fruta, tienes la leche, ¿no es cierto?, de vaca. No, de almendra. De almendra y... ¿qué más? La avena, chía y fruto rojo, que puede ser cranberry, y con un poco de coco. Ya, ahí le faltaría, por ejemplo, las claras de huevo, que son insípidas, o un whey protein sin sabor para cubrir el requerimiento, ¿no es cierto?, de proteína al desayuno, al almuerzo, a la cena. Entonces siempre tenemos que cubrir todos los macronutrientes. Y todas estas semillitas, todas estas pastas nos aportan desde potasio, magnesio, calcio, de todo, hierro. Entonces es importante ir mezclando. Oye, dijiste otra cosa importante, que seas entretenido comer saludable. Yo creo que somos reiterativos en lo que comemos. O sea, bueno, hablo por mí y por mucha gente que conozco también, pero siempre es como lo mismo. Es como pan con palta o con jamón o con queso, con mermelada. Pero pan, siempre el pan presente, porque somos uno de los países que más consume pan. Entonces aquí hay una variedad de productos que son saludables, que están disponibles, pero a veces también está la barrera económica, o eso igual es un mito. No, sí. El tema de los alimentos grasos, hoy en día está todo muy caro, pero... Está igual, es cara. Pero sí... ¿Cuál? La leche de almendra. La leche de almendra está cara también. Sí, sí, todo es muy caro, para ser sincera. O sea, por ejemplo, esta mantequilla clarificada que se llama ghee, ¿ya? Que en el fondo sale como 7.000 pesos. ¿Ese frasquito? Este frasquito. ¿Ese sirve hasta como para la piel o no? No. Este es mantequilla. Pero el aceite de coco. No, el de coco, uno que se llama ghee o ghee, algo así. Vino una emprendedora una vez, dijo que yo me he echado desde que vino, hace como 7 años. ¿En serio? Sí, tengo 52, ¿se nota? No, entonces no es la misma, Esa es mantequilla. No, esta es mantequilla clarificada. En el fondo se hace una cocción lenta y se le va sacando toda la lactosa y toda la impureza. Entonces queda mucho más suave, menos inflamatorio. ¿Y la mantequilla que uno compra así como en pan? Eso es lo mismo, pero sin cocción lenta. Entonces ese uno que come, o sea, que compra, por ejemplo, los 125
gramos de, ¿no es cierto?, de mantequilla. Si uno lo pone en una sartén y lo hace a cocción lento, va a salir espumita. Esa espumita se saca y queda alguí. A cocción lenta, sí, para no saturar. Igual lo podría hacer en la casa. Hay muchas personas que lo hacen porque es más económico. ¿Y la mantequilla igual es de la grasa saludable? Esta es grasa saturada, pero como uno no... hay que sacar esa demonización que tenemos porque gracias a estas grasas saturadas... Gracias, grasas. Tenemos, ¿no es cierto?, estrógeno, testosterona, podemos absorber bien las vitaminas liposolubles, tenemos mejor función cerebral, ¿ya? Por ejemplo, el omega 3 también es una grasa saludable, poliinsaturada, también está dentro de las grasitas, la yema también está dentro de las grasitas saludables. Buenísimo. ¿Por qué? Porque, a ver, podemos comernos un huevo, 2 huevos, dependiendo la altura y todos estos factores. 4 mucho. Es que a lo que voy, que hay que, por ejemplo, yo por ejemplo me como un huevo, 4. Pero le agrego 2 claras. 2 claras en polvo, entonces la revuelvo y en vez de tener 15 gramos de grasa, voy a tener 5 gramos de un huevito normal de grasa. Y 2 cucharadas de clara aportan 10 gramos de grasa, entonces, o sea, de proteína. Entonces voy a tener más proteína y menos grasa y así adecuado. Pero la pregunta de Galo, ¿cuántos huevos uno debería comer diariamente? Es que depende. O sea, por ejemplo, un hombre puede comer un poquito más que una mujer, eso está claro. ¿Por qué? Porque tiene más testosterona, tiene más masa ósea, más masa muscular, generalmente son más altos. Entonces, sí o sí... tienen más masa muscular, entonces obviamente tienen que alimentarse bien. Mayor requerimiento. Pero, por ejemplo, una mujer al día, yo, por ejemplo, he tenido pacientes que le adecuo desde un huevo, incluso dependiendo la adecuación, hasta 3 huevos. Entonces va a depender cómo esté la adecuación de proteínas, de grasa y de carbohidratos al día. Otra grasa que consumimos y que se ocupa muchísimo es el aceite, El ¿cierto? aceite, sí. ¿Qué tipo de aceite sería el recomendado? El adecuado, yo recomiendo el aceite de oliva. Ya el aceite de oliva tiene también vitamina E, o sea, un potente antioxidante, pero generalmente utilizarlo en crudo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo hacen a altas temperaturas, finalmente es más resistente que un aceite ¿vegetal? Convencional, vegetal, ¿no es cierto? Como el de Maravilla, el de pepita de uva, el de maíz, el de soya. Todo eso se hacen a altas temperaturas y finalmente tienen mucho omega 6. Y en la población chilena, exceso de omega 6 que estamos teniendo está generando que estemos liberando mediadores químicos como las prostaglandinas y estemos muy inflamados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de consumir más omega 3 para mejorar esta razón, contrarrestar, y estemos menos desinflamados. ¿Y por qué estamos tan inflamados? Porque estamos consumiendo mucho aceite de Maravilla que finalmente no es saludable. Entonces, está el aceite de oliva y también, por ejemplo, el de tahini. Este aceite que se ve acá es de sésamo. O sea, de ese sésamo que se ve ahí, pero concentrado. Entonces, por ejemplo, va a ser un plato tailandés, un pad thai, que es espectacular. Porque en vez de saltear las verduritas con aceite de oliva, se hace con este tahini. Aceite de sésamo. De sésamo. Exacto. Ya. Por si alguien lo quiere buscar por ahí. Exacto. Consulta, Rabi, el aceite de coco, ¿igual sirve? Sí, también sirve. Por ejemplo, para comida así como agridulce, también podría servir. También... dentro de los vegetales, el coco, que aquí tengo coco rallado y coco dips, en el fondo se puede utilizar, ya se puede cocinar, pero claramente, por ejemplo, no a todos les va a gustar el pollo dulce, ya, pero para repostería se utiliza bastante. Pero yo, por ejemplo, a lo mejor tú igual lo haces en la casa, entonces a veces, o sea, no, hace rato que ya que no lo hago, pero una cucharada de aceite de coco en la mañana. ¿Recomendable o no? O sea, depende. Ya. ¿Por qué depende? Porque, por ejemplo, si la persona tiene acidez o tiene úlcera o tiene esofagitis, va a ser muy bueno. Pero si la persona está con sobrepeso, yo prefiero que no me consuma más grasita de la que ya va a aportar. Terrible. ¿Me entiendes? O sea, como en el desayuno ya va a haber un poquito de grasita. En el almuerzo también va a estar el aceite de oliva en la ensalada o en un pescado, por ejemplo, en el salmón, ya va a haber grasita. Después en la cena. Entonces,
hay que tener cuidado con el exceso de grasa. Por ejemplo, ¿qué recomendaría yo antes de cada comida? Una cucharadita de vinagre de manzana. ¿Antes de cada comida? Antes de cada comida. ¿Por qué? Porque el ácido acético hace que la curva de glicemia no aumente en altura y en velocidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo me como este pancito blanco, que no es lo ideal, va a ser así la curva. ¡Pah! Muy rápido. En cambio, si yo me consumo una cucharadita de vinagre, puede ser diluida en agua o directamente, en vez de que suba la curva, va a subir acá. Entonces, hace que el páncreas... Es como engañar un poco al organismo también y ayudarlo. Ayudarlo totalmente, porque el páncreas no secreta tanta insulina, no generamos esta inflamación que se genera, ¿no es cierto?, por el pic y esta hambre voraz también que se genera por las alzas tan rápidas y tan altas de curvas de glucosa. Una cucharadita de aceite, no, de vinagre de manzana antes de cada comida. Sí, sí. Ya. Y partir ojalá con una porque obviamente para las personas que nunca han probado el vinagre de manzana, que tiene que ser ojalá con la madre lo más sano posible, yo en el campo hago vinagre de manzana. Entonces, claro, con la uva. ¿Se deja fermentar? Se deja fermentar. Entonces después vas generando como la madre y eso es como la base para dejar después más jugo o de manzana o de uva también. Oye, genial, está entretenido esto. Sí. El queso, otro amigo de la mesa chilena, el huevo con queso, ¿cierto? Tomate con queso, sí. El queso de distinto tipo también. Queso. Exacto. Eso, hablemos un poquito de la calidad del queso. Este queso es bastante inflamatorio, ya el queso laminado. ¿Por qué? Porque no tiene tantos meses de maduración. En cambio, un queso, por ejemplo, Edam o un queso Gruyère, va a generar menos inflamación. ¿Quesillo? El quesillo también tiene menos lactosa, menos proteínas como la caseína y va a generar un poquito menos de inflamación. Ya, por ejemplo, no debería llamarse quesillo light, debería llamarse quesillo descremado nomás, ya, porque en el fondo no tiene grasa, por ejemplo, y eso también hace que un queso blanco fresco tenga menos grasita que un queso amarillo. ¿Qué está haciendo una persona que come queso constantemente? Todos los días, 1, 2 láminas, hasta 3 láminas de queso. Mira, si yo tengo un niño que está bajo peso, no tengo ningún problema. Si tengo un paciente que hace mucho deporte de larga duración, como triatlón o preparándose para el Ironman, ahora, ¿no es cierto?, el 18 de mayo viene la maratón en Santiago, no hay problema que si me va a hacer un trabajo de fondo de 35 kilómetros, no tengo problema que se vaya alimentando con queso durante, pero una persona como común y corriente como nosotras, tenemos que cuidarnos, o sea, o como queso, una rebanada, ¿no es cierto?, de queso, o al otro día como palta, pero igual hay que tener cuidado porque si comemos queso todos los días vamos a subir sí o sí de peso. O sea, pan con queso y palta ya es una mini bombita. Sí, es como para ir a la montaña y para no pasar frío, claro. Pero sí. uno lo siente, ¿sí? Cuando no les pasa, cuando come, a mí me pasa que cuando como queso es como que me siento más pesada. Es que inflama, porque ese tipo de queso que el común genera muchísima inflamación. Ahora, igual creo yo que comemos rápido, entonces el sistema ni siquiera alcanza a digerirlo, no llega ni la señal al cerebro y por eso comemos, y de repente nos encontramos que ya estamos satisfechos. Lo que pasa, claro, o sea, comemos tan rápido que las hormonas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la saciación, ¿no es cierto?, a nivel de hipotálamo, la grelina, que es la hormona que cuando nos dice tengo hambre, la concentración en la guatita de grelina va aumentando. ¿Qué pasa? Que mientras más dejamos pasar el tiempo porque andamos apurados y que no alcanzamos a comer, va creciendo aún más. Y eso pasa cuando, por ejemplo, nos saltamos el almuerzo y llegamos a la casa y queremos comer todo, ya, ahí la grelina está, pero en su máxima expresión, mucha concentración, y uno come, y tampoco le da el tiempo a que la otra hormona que genera saciedad, que es la leptina, llegue al hipotálamo y diga, estamos saciados, ¿sí? Entonces, es tan rápido todo que no alcanzamos a darle la señal a nuestra cabecita para que nos diga, oye, estamos satisfechos, hay que parar, hay que dejar de comer. Entonces, generalmente hay que comer lento, ojalá masticar unas 20 veces lento, disfrutar el alimento a través de
¿no es cierto?, buscar los sabores, los aromas, ya disfrutar, o sea, no estar con el celular cuando estamos comiendo, dejémoslo a un lado. Ser conscientes. Ser conscientes, vivir el presente, ser agradecido por las comidas que estamos teniendo y comer lento para que la señal llegue a la cabecita y digamos, ya, con esto estamos. Yo estoy agradecido por un alimento que trajiste acá, que uno también lo demoniza, ¿cierto? Sí. Que es el chocolate. Exacto. Trajiste un chocolate aquí que con la Pam estamos mirando desde antes que empiece la entrevista. Sí. El Chris también en la cámara, acá mi compadre, para que decir, ¿cierto? ¿Qué pasa con el chocolate? Claro, esto en el fondo es cacao 100%, ¿ya? O sea, el chocolate se le habla cuando tiene un porcentaje de leche y azúcar. Ese es como el chocolate, como cualquier marca que podemos encontrar en el supermercado. ¿Ya? Ya, hoy en día podemos encontrar chocolate en el fondo... ¿Con cuánto porcentaje de cacao? ¿70? Este es 100%. ¿100%? Ah, o sea, este es sanísimo. ¿Quieres probarlo? Mira, ese es el plan. Un cafecito lo probé. Este chocolate en el fondo es muy potente, genera mucho antioxidante, o sea, tiene muchos antioxidantes para combatir los radicales libres. Con esto nos podemos hacer un submarino en el fondo. Espérate, apartámosle así como... Que suene, que suene. Te doy. Como comercial. Dale, como comercial, dale. Estamos, parte ahí, mira. Que mi mano no está. Ahí. Ah, no están. Ya, ahí. Ya. Ahí. Uno. Sí. Eso. Ahí. ¿Lo parto más pedacito? Dale. Oye, pero 100% cacao. Se nota la diferencia. Nunca he probado uno 100%, siempre el 70 o el típico que tú dices. Mira, como es tan fuerte, quiero que primero no lo muerdas. Pero sino... esa sería la porción. Es que pruébalo. Pruébalo porque esto no es... es tan denso que no es como para comerlo en grandes cantidades. Tienes ojalá que se diluya con el calorcito, ¿no es cierto?, de la boca. Porque es tan potente que esto te va a generar mucha saciedad al toque. O sea, como que te va a generar que no comas este chocolate, baje la ansiedad, cuando uno está estresado. O sea, créeme que esto no podréis comerlo porque es tan 100% cacao que es demasiado, ¿no? O sea, ese pedacito que te di... Voy a ser sincera, sí. No me gusta el sabor. Sí. Pero no hay que masticarlo, hay que esperar que se vaya... Es que por eso les di un pedazo chiquitito, porque es cacao 100%. Entonces, ¿cómo lo podemos disfrutar de mejor forma? Con una leche vegetal, tanto de almendra o cacao, o sea, y de coco, y ponemos, ¿no es cierto? Así, mira, lo dejamos así como submarino. Y lo metemos, ¿no es cierto?, a calentar. ¿Sería lo mismo que echarle el cacao en polvo? Claro. Este es como... Una cucharadita. Sí, esto sería como la porción, ahí. ¿Y el cacao qué aporte nos entrega? Nos aporta antioxidantes, para prevenir los radicales libres, ¿no es cierto?, al hacer ejercicio o en el periodo que estamos envejeciéndonos, estamos, ¿no es cierto?, generando como radicales libres que en el fondo nos estamos oxidando, por así en el sentido, claro. ¿Ya? Entonces esto hace que busquemos el equilibrio, que prevengamos, ¿no es cierto?, el riesgo cardiovascular, nos aporta también grasas de buena calidad, ¿ya? Entonces esto igual aporta mucha grasita. ¿Ya? Oye, Romy, y en esta época que, bueno, el verano también se presta para aquello, para hacer ejercicio, actividad física. Sí. Todo esto que tenemos acá, ¿hay que comerlo post-entreno? Ya, muy buena pregunta. Generalmente yo recomiendo como preentreno siempre un carbohidrato simple. ¿Cómo por ejemplo? Una fruta. Un plátano. Una fruta. Dátiles, damascos turcos, una cucharada de mermelada. Todo eso es azúcar simple, una cucharada de miel. ¿Por qué? Porque eso va a ser como energía para realizar el ejercicio. No se va a metabolizar como grasa, sino que es como que yo consumo eso, como ese azúcar simple va a ser así. O sea, vamos a tener energía, combustible de inmediato para poder hacer una sentadilla profunda. ¿Una cucharada de miel? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y si yo lo mezclo en batido. Pero todo va a depender de las características de la persona. Claro. ¿Ya? Y también influye mucho el tipo de entrenamiento, la duración, la intensidad
Ya no es lo mismo hacer un levantamiento de pesa como halterofilia que salir en bicicleta 1 hora, o hacer 200 metros de remo. ¿Ya? O sea, ahí hay vías metabólicas. La primera vía metabólica estamos utilizando ahí la fosfocreatina, después estamos utilizando los carbohidratos y después estamos usando las grasas. Las grasas son buenas porque nos van entregando energía de forma lenta, constante durante el día, y eso va a hacer que los picos de insulina no sean tan altos también. Entonces nos regula, por ejemplo, para los diabéticos, hacer una alimentación más alta en grasa, saludable, obviamente, un poquito más baja de la cantidad diaria que consume una persona promedio acá en Chile, que son sobre los 200, 300 gramos de carbohidratos. Entonces, desde 130, si adecuamos a ese paciente, ¿no es cierto?, con diabetes y aumentamos un poquito las grasas, su metabolismo se va a mejorar considerablemente y va a estar mucho más equilibrado, sin hiperglicemia, sin hipoglicemia, entonces va a mejorar su calidad de vida. Romy, pero por ejemplo, esta fruta antes del entrenamiento, en batido, ¿está bien? Por ejemplo, el plátano con un poquito de miel... es que pero es demasiado, batido, es demasiado, es que es mucho azúcar, o sea, con un poquito. Ya, un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, una fruta puede aportar, como el plátano, te puede aportar fructosa, te puede aportar glucosa, entonces ya el hecho de que tenga distintos tipos de azúcares va a hacer que los receptores en la célula se puedan absorber de mejor forma y no se saturen solo los de glucosa, por ejemplo. Entonces ocupas los receptores de glucosa, de fructosa, se absorbe mejor. Y las grasitas, post-entreno o durante, dependiendo de la actividad física. Por ejemplo, como digo, un trote largo, importante un sachet, por ejemplo, de pastas por ejemplo, de almendra. ¿Ya? Ir entregando energía de larga duración, porque esta persona va a entrenar 2 horas, por ejemplo, o de larga duración. Están súper de moda ahora esos para los triatletas o para los ciclistas. Los sachets. Un sachet. Hasta los perritos y continuar. Oye, y tenemos a propósito de la palta, que tiene tantos beneficios, una receta, desayuno con palta. Ponte al lado ya nomás, Romy, para que podamos entregar los ingredientes. Eso. A ver, ¿qué es lo que necesitamos para esto? Ya, para hacer este dip de palta necesitamos una palta madura. En este caso utilicé 2 chiquititas. Un diente de ajo, ya que puede ser opcional, un jugo exprimido de limón, medio limón, sal y pimienta a gusto, y utilicé una pimienta de tres colores, y aceite de oliva también opcional. Y aquí está, este es el resultado. Esto se lavan, obviamente las paltas, siempre lavan la fruta. Se pela, ¿no es cierto?, y se puede triturar en la licuadora en el 1, 2, 3, y se procesan todos los alimentos y queda esta pastita, ya que se puede no solamente consumirla en la mañana con un pan, puede ser galletas de arroz, o puede ser una fajita de avena, o puede ser también galletitas de maíz horneada. Hoy en día hay pan de linaza, hay pan de quinoa, hay pan de garbanzo. O sea, igual le tratemos de salir del pan ayuya, que no es lo más saludable, la verdad. ¿Ya? Sí. Le podemos agregar la linaza encimita, que la chía. No queda tan bueno. La chía queda bueno para, por ejemplo, repostería. Sí, perfecto. Sí, ahí te genera también como aumento de... ¿De los sabores? No, aumento de la masa, del volumen, viscosidad, sí. Oye, no sé si les pasó, pero nombraste en toda esta entrevista como 20 alimentos que yo no tenía idea que existían, y eso también, la monotonía, volver a lo que decíamos de que sea entretenido, de buscar alternativas, y para eso también pueden solicitar una hora. Estamos con el sitio de la Romina Bonomini, nutricionista integrativa y deportiva. ¿Cómo se pronuncia el nombre? ¿Nussmann? Gunutzmann. Nunca lo había escuchado. Sí, es alemancito. Alemán. Ahí está tu sitio con toda la información sobre la historia también de nuestra querida Romy, los estudios que tiene y cómo les puede ayudar en este cambio de estilo de vida. Tiene que ver con eso, ¿cierto? Sí. Buscar hábitos saludables y, por supuesto, tener una mejor salud y mayor longevidad. Y sobre todo que es un diagnóstico que es mucho más acabado de lo que uno en una consulta común y corriente, porque la Romy está especializada en este tema deportivo, así que de alguna forma te entrega todo el diagnóstico para que tú tomes acciones frente a tu estado
de obesidad. Sí, veo pacientes del año y medio hasta los adultos mayores, todo el ciclo vital. Y me especializo en el enfoque antiinflamatorio y también especialista en deporte. O sea, para que esto vuelva a cruzar, vamos a tener que ir a ver a la Romy. Porque antes en este mismo estudio se aprovechaba. Sí. Oye, y de hecho yo les voy a confidenciar algo. Yo me fui a hacer el diagnóstico ayer con la Romy. ¿Ah, también? Sí. Mira. Sí, me fui a hacer el... ¿Por qué también? ¿Tú también? Porque hay alguien del equipo que... ¿Pero tú también tiene un paciente... No, yo no. ¿Tiene un paciente del equipo? Sí. ¿Sí? No vamos a arreglar la información para no exponerlo públicamente. Pero es súper acabada y además te da, por ejemplo, te da la edad que tiene tu organismo. Sí, la edad biológica. Es la edad biológica, o sea, uno que ha impactado con eso y como que yo creo que... ¿Cuál es tu edad biológica? ¿Para qué vamos a decir eso? Lo único que te digo es que quedé traumada. ¿En serio? Traumada, sí. No, Oye, pero ¿cómo eso tenemos una edad...? Es que uno representa, ¿no es cierto?, nuestra edad cronológica. Por ejemplo, yo tengo 35 años, ¿Ya? Pero si estoy muy inflamada por dentro y estamos consumiendo muchos fármacos o llevamos una alimentación alta en químicos, alta de alimentos procesados, nuestro interior puede estar tan irritado, toda la mucosa gastrointestinal, que podemos tener 70 años, 40 años. ¿En serio? Yo estoy en el centenario. Oye, muy interesante entonces para que puedan volver a ver esta entrevista que queda en tvu.cl y también visitar a la Romy, que siempre prepara muy bien estos espacios y nos entrega tremendos datos. Así que un aplauso para nuestra Nutri. Muchísimas gracias, Romy. No, de nada. Que estés muy bien. Eso. No, pensé que te iba a despedir también. Para la tele. Ya, nos vamos a una pausa, ya seguimos con más modo verano en esta temporada estival que estamos haciendo a través de TVU con todo el equipo. Ya regresamos. Comiendo chocolate para la saciedad.